usted. Quiero que Sergio, no sé si tiene algo que contar sobre los beneficios de la seguridad, usted que ha estudiado el tema profundamente y de repente termina convenciendo al doctor José Obdulio. No, para nada. Gracias Marisol, gracias por la invitación, ni lo pretendo, no ha faltado. Nosotros tenemos la opinión de que la paz va a tener muchos beneficios para la seguridad y quiero hablar desde la perspectiva del itinerario de modernización de nuestras fuerzas militares y de policía. Lo que muestra la historia de nuestras fuerzas militares y de policía es que vienen en un proceso permanente de modernización y de fortalecimiento. En ese proceso ha habido hitos históricos fundamentales, como los procesos de discusión interna que se vivieron durante la década de los 70, que muy pocas personas los tienen en mente, los procesos de la primera parte de los 90, en donde se empezaron a discutir, después de expedida la Constitución del 91, nuevos horizontes de doctrina para las fuerzas militares y de policía, que derivaron además en el 93 en un proceso de reforma policial que permitió que la policía resurgiera de sus cenizas después de una crisis de legitimidad y de corrupción profunda, muy vinculada con el fenómeno del narcotráfico, y luego un momento fundamental en esa historia de modernización, que es el apoyo de la estrategia de Plan Colombia y del apoyo de los Estados Unidos, pero sobre todo lo que significó la puesta en marcha de esa doctrina de seguridad que fue la seguridad democrática, que sin duda alguna fue un elemento fundamental en ese proceso de robustecimiento. Si uno piensa cuáles son los desafíos modernos de unos cuerpos de seguridad en una democracia en consolidación como es la nuestra, en una democracia en expansión, uno se da cuenta que combatir una guerrilla es arrastrar un fardo inaceptable. Lo que quiero decir con esto es que la guerrilla tiene que desaparecer del panorama colombiano, no solo que es la primera razón por el efecto humanitario que tiene el conflicto, sino porque tener una guerrilla en armas, independientemente de cómo nosotros la cataloguemos, tener una guerrilla en armas y tener esas ideas en armas, son un fardo enorme para la modernización de nuestro aparato de seguridad. Un aparato de seguridad moderno hoy tiene otros desafíos, tiene otras fronteras. Colombia comparte con economías y países de América Latina y del mundo entero el reto de aprender a desafiar eso que hoy llamamos aquí bandas criminales, estructuras criminales organizadas que tienen presencias más o menos determinantes en ciertas zonas. Eso no es solo un reto nuestro, esos son fenómenos que se han dado en otras latitudes. Pensar en eso y pensar en nuevas maneras de obrar con seguridad efectiva, eficiente y en el marco de los derechos humanos, ese es un desafío interesantísimo. Un desafío interesantísimo, por ejemplo, que ahora el ejército está empezando a modelar a través de propuestas como la que se está haciendo en este momento de una nueva fuerza, que va a ser una fuerza de integración, una policía militar para las zonas de la ruralidad, temas como el tema del fortalecimiento del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas militares, temas como el fortalecimiento de la inteligencia policial. Esos son los desafíos de las democracias. A nivel de policía, ¿cuál es el desafío de la democracia? Que la seguridad sirva a nosotros los ciudadanos. Si nosotros vemos las cifras de problemas de seguridad hoy en día, nos vamos a dar cuenta que Colombia ha tenido una reducción muy drástica a nivel de homicidios, tanto a nivel urbano como a nivel conglomerado. Medellín, recordemos esto por favor, Medellín durante la época de Pablo Escobar tuvo, en una tasa de muertos por 100.000 habitantes, alcanzó a tener 387 muertos por 100.000 habitantes. Que por poner alguna referencia, en este momento en Siria hay 250, ¿ustedes se imaginan eso? O sea, una ciudad que tiene más muertos por 100.000 habitantes que un frente de batalla abierto de manera explícita. Y hemos tenido una reducción drástica de homicidios, pero los dilemas de la seguridad ciudadana, que son los que nos atormentan, como por ejemplo los robos o la extorsión que está por doquier, y no solo protagonizado por las FARC, sino por una gran cantidad de estructuras criminales, son los desafíos que nosotros tenemos que perseguir. Pero ¿sabe qué pasa, Marisol? Que cuando uno tiene una guerrilla que, independiente de si estamos o no de acuerdo con esa motivación, creo que ninguno de nosotros lo está, y ninguno de nosotros lo cree.
Pero si tenemos una guerrilla que se dice a sí misma que desafía la legitimidad del Estado y que hace acciones ilegales en pos del derrocamiento del régimen, es muy difícil hacer avances en los cuerpos de seguridad. Nosotros necesitamos neutralizar definitivamente esa amenaza, pasar la página y dedicarlos a lo que hoy nos tenemos que dedicar. Uno de los efectos que tiene la permanencia de las guerrillas, que pienso yo que se evidencia como ese fardo enorme del que estoy intentando hablar, son los procesos de formación de nuestras fuerzas militares. Las fuerzas militares y la policía se han venido modernizando en su proceso de formación. Hoy cuando uno mira, por ejemplo, los pensums de las escuelas de formación de los militares y de la policía, se da cuenta que el razonamiento estratégico, la previsión por escenarios, la anticipación, la inteligencia, que son los criterios de punta en la seguridad mundial, son los que están primando. Pero ahí en los intersticios de la formación todavía hay que tener a la Guerra Fría metida, no sé si estoy siendo claro. Hay que enseñar acerca del enemigo, hay que enseñar acerca de la amenaza comunista, hay que enseñar acerca de cómo unas personas tienen unas ideas que no deben caber en una democracia. Es necesario alienar a la gente a través del proceso de entrenamiento, y eso es una cosa que nosotros como país tenemos que superar. Hoy en día nuestros policías en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander ocupan buena parte de sus horas de estudio efectivo aprendiendo doctrina que era doctrina de la Guerra Fría. ¿Pero por qué pasa eso? Pues porque tienen un enemigo al frente que tienen que combatir. Si nosotros no acabamos con ese enemigo, y creo que nosotros creemos que la vía de un proceso negociado es una muy buena vía para hacerlo, no vamos a poder hacer el salto cualitativo. Desde nuestra perspectiva, eso no implica que los problemas de seguridad se van a acabar, ni mucho menos después de la firma. Pero nuestra institucionalidad de conectar esa seguridad con la justicia va a poder hacer el salto de calidad que nosotros necesitamos, porque nos vamos a quitar ese ropaje pesado que ha significado estos 50 años de conflicto en Colombia.